tomando nota y vaya haciendo estos ejercicios. El primer ejercicio se los voy a plantear, está resuelto, pero de ahí para allá es que los tenemos que ir resolviendo, digamos que todos como a la vez, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hallar es qué pérdidas tenemos por temperatura. Entonces, pues, lo que tenemos que tener en cuenta primero, pues, son unas variables. Estas variables están dadas por las fichas técnicas de los paneles y por algo muy importante que aplica no solo para la energía solar, sino para absolutamente todos los equipos electrónicos, que es el STC. El STC son las medidas en condiciones estándar. Eso refiere a cuando les hacen las pruebas, esas pruebas son en un laboratorio, no lo sacan como a tiempo real. Entonces, las variaciones que tengamos desde las mediciones o desde las condiciones de laboratorio al ambiente donde están operando serán las variaciones que vamos a tener en pérdidas o en ganancias, porque puede ser una ganancia, y tenemos que tenerlas en cuenta para nuestros diseños. Entonces, lo primero es que siempre el STC va a medir una radiación de 1000 vatios por cada metro cuadrado, una irradiación de 1000 vatios por cada metro cuadrado. Siempre la temperatura de la célula o de la celda como tal va a ser de 25 grados. Aproximadamente la temperatura de la célula será unos 25 grados mayor a la temperatura exterior. Bueno, listo. Continúo aquí. Estos son variables de entrada. Aquí todavía no tenemos absolutamente nada. Ahora, los paneles nos traen dentro de sus fichas técnicas. ¿Qué diferencia hay? Que siempre hemos recibido las fichas técnicas de todos los equipos, pero nunca las leemos. Y si las leemos, de pronto no las entendemos. Hoy ya vamos a entender esto. Lo primero es que ellos traen una cosa que llama el TONC. El TONC será la temperatura de operación de la célula y es la temperatura que alcanzan las células solares dependiendo de la temperatura exterior o la irradiación solar. Este valor suele estar entre 43 y 47 grados centígrados. Como el valor de referencia, vamos a utilizar 45, ¿sí? Y esto, pues, para que lo vayan ahí, digamos, teniendo en cuenta que vamos a utilizar este valor en el ejercicio que vayamos a hacer. El ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? El coeficiente de temperatura de potencia es la pérdida porcentual de potencia. Piensen en el panel es potencia, ¿sí o no? Es la pérdida en porcentaje de potencia por cada grado por encima de los 25 grados. Normalmente, y como es una pérdida por cada grado que esté por encima, él va a perder entre menos 0.43 y 0.47 por cada grado centígrado. Coeficiente de temperatura de VOC es la pérdida de porcentual de tensión del circuito abierto de la placa. Es decir, usted va a coger el VOC del panel y el panel va a decir, si supongo que es un panel de 60 celdas, recuerden, el panel de 60 celdas nos da 30 voltios. Entonces usted va y mira el VOC de ese panel y puede ser 34 voltios. Es como el voltaje pico máximo que podría llegar en algún momento determinado, como en cortocircuito, en voltaje abierto, en circuito abierto, llegar el panel a entregar ese voltaje. Entonces, cuando usted va y mira ese voltaje, serán 34 grados, por decir algo. Entonces, también hay un coeficiente que me marca que él va a perder entre 0.33 o 0.34 por cada voltio, por cada grado lo va a perder directamente proporcional al voltaje como tal. Esto más adelante va a tomar sentido. Bueno, y aquí les explicaba un poco lo que les está diciendo ahorita. Se refiere al voltaje en circuito abierto del VOC. Será la tensión de salida de un panel cuando no haya ninguna carga. ¿Sí? Es como si estuviera generando ahí, pues como casi que en corto. Realmente no, nunca va a pasar en condiciones, digamos, de operación normal, pero tenemos que tener en cuenta, esos son los valores a los cuales el máximo y por lo mismo son los cuales, cuales tenemos que regular o controlar, por así decirlo. Listo. Entonces, bueno, entonces en el ejemplo ya lo tenemos un poco más práctico. Ya les voy a leer un poco más. Lo primero es, supongamos un día de verano a las 12 horas del mediodía, ¿sí? Haciendo mucho sol.
La irradiancia son 800 vatios por metro cuadrado y la temperatura es de 40 grados, ¿sí? Listo. Entonces tenemos una fórmula que me dice que el TC, ¿qué es el TC? La temperatura de trabajo de la célula. Entonces vamos aquí a ir haciéndola. Obviamente aquí está la respuesta, pero es para que la vayamos haciendo. Entonces el TC será igual a... Y entonces empiezo a mirar, veo mi fórmula. Lo primero es TA. ¿Qué es TA? TA es la temperatura ambiente. Y vean que aquí ya me la habían dado. Entonces mi temperatura ambiente será 40 grados. Es decir, que aquí vuelvo a 40 grados. Dice que a eso le sume la G. Y la G es la irradiancia de vatios por metro cuadrado, que me la dieron en 800. ¿La vemos aquí? Entonces, eso más 800. Y ojo, primero siempre voy a hacer las multiplicaciones. Entonces, como esto está multiplicando, yo podría aquí abrir un paréntesis y el 800 primero se multiplica, después le sumo el 40. Y me dice que tendré un TONC. ¿Qué era el TONC? ¿Alguien se acuerda sin que yo me devuelva? Señores, señorita. ¿Nos perdimos o qué? La temperatura de operación de la célula. Temperatura máxima. La temperatura de operación nominal de la célula. Y se acuerda que nos decía 45, debíamos decir. 45, claro, sí, que lo íbamos a tomar en referencia, que normalmente estaba entre 43 y 47, entonces que como referencia íbamos a tomar 45. Listo, como aquí tengo que hacer una doble división, una división, después una multiplicación, primero tengo que hacer la resta de estos 20. Miren que ya estoy en la fórmula, todos me van siguiendo, que voy siguiendo la fórmula, ¿sí? Y me dice que haga esta resta y eso lo divida entre 800. Esas variables como tal son constantes, esos son valores de fórmula como tal. Usted puede meter esto en Excel y tal cual como yo se lo estoy mostrando ahí, él le va a dar el resultado. Bien. Listo. Entonces, al hacer esta operación, nos da que el TC será igual a... ¿Cuánto les dio? 65. Listo. La idea, o sea, yo sé que lo vienen en la pantalla, pero suelten la mano. Listo. Háganlo que seguro... Vean, nosotros en este curso no vamos a ver si nos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y a todos soy capaz de cocharlos con una suma o con una resta. Entonces, les pido, ¿y saben por qué? Es porque es que no, porque como que perdemos la costumbre. Entonces, suelten la mano y hagan calculitos ahí, que yo estoy seguro que eso funciona. Entonces, el tercer... TC 65. 65 grados. Vuelvo y leo. La temperatura de trabajo de las células solares será 65 grados. Y teníamos una temperatura exterior de 40. O sea que la temperatura de trabajo de las células es más alta que la del ambiente. ¿Listo? Por lo que tenemos una variación de la temperatura de operación de la célula de... Y aquí le quito el STC, ¿cierto? Le resto el STC. Y al restarle el STC, lo que estoy haciendo es sabiendo cuántos grados por encima del STC está trabajando esa célula. ¿Me entendieron esa parte? Bueno, si ninguno se queja, me imagino que sí. Listo. Entonces, eso ya me da a mí todas las variables para poder encontrar mis respuestas o al final lo que realmente me interesa. Porque yo puedo saber la temperatura de la célula, pero todavía no tengo claro cuál es la pérdida. Bien. Entonces, si nuestra placa solar profe, qué pena. STC.
¿De dónde salió ese sería el 25, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Mira, para calcular cómo afecta la temperatura a una placa solar tenemos que tener claros los siguientes conceptos. Los datos del fabricante están medidos en condición de mediciones estándar, STC, Standard Condition, que lo único que están diciendo es que ellos le hicieron la prueba a sus paneles en un laboratorio que tenía temperatura de 25 grados a 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, lo que hacemos nosotros es, desde el STC, cuánto es la variación de operación real. Y con eso vamos a saber cuánto es la pérdida o la ganancia por estar trabajando a unas condiciones diferentes al STC. ¿Vale? Sí, qué pena, profesor, no había caído en cuenta. Vale, perfecto. No, está bien, está bien. Las dudas son así. Listo. Entonces, si nuestra placa solar, esto es ficha técnica de los paneles. Entonces, sáquenme una conclusión alguno aquí rápidamente. ¿Qué panel puede ser aquí monocristalino o policristalino? ¿Se acuerdan que yo les decía que el monocristalino tenía un mejor comportamiento en la temperatura, frente a la temperatura, que el poli? Entonces, la pregunta es, ¿este valor 0.33 es de un monocristalino? Si este valor fuera de un policristalino, ¿este valor sería qué? Sería más Pues sería alto. menos 0.25. Bien, y entonces ahí viene la primera, como, esto es simplemente, pues, un tema como semántico, ¿no? Y es, porque es que creo que los dos lo dijeron de alguna forma bien. Y más alto, ¿qué es más alto? Pues como este valor es negativo, más alto sería 0.3536. ¿Sí? O sea, la pérdida sería mayor, porque estoy restando un número más grande. Pero también viene como la disyuntiva que un número mayor sería 0.25, es mayor a 0.33. Entonces, para que lo tengamos muy claro, que el panel mono tiene un valor y el panel poli, ese valor va a ser negativamente, o sea, es más alto, pero con el signo negativo antepuesto. ¿Vale? Ya, sí. Listo. Entonces, nuestro panel dice que tiene un VOC de 0.33 y un un coeficiente de temperatura VOC de 0.33 y un VOC de 45.6 voltios. Entonces, la caída de tensión por cada voltio será 0.33 por 40 grados. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando lo leíamos ahorita, que por cada grado de diferencia del STC, o sea, este de aquí, él pierde 0.33 por cada voltio? ¿Sí? Entonces el valor por cada voltio, por cada grado va a perder 0.132 voltios. Es decir, que la caída total en voltaje por temperatura corresponderá a multiplicar la caída en total por cada voltio por el número de voltios del VOC, lo que me da 6.01 voltios. ¿Sí? Ahí los escucho. De caída. De caída. Es decir, que este panel no va a ser de 45.6, sino de 35. No, 38, ¿qué? 39, digamos. 9. 39. Es de 39 voltios. ¿Está claro? Por la sola temperatura. Ya. ¿Sí? Y si yo hiciera esta división, 6 dividido 45, estaría hallando porcentualmente cuánto es la pérdida por temperatura de caída. ¿Cuánto da eso? No, pues da 0.13. Es decir, que yo pierdo por temperatura 13%. en ese día el 13% de la producción. Ya.
Una temperatura exterior de 40 grados centígrados. Ajá, sí, claro, es un súper calor, pero para que lo tengamos presente. Pero ahí no es variable, no. Supongamos solamente para ese punto a las 12 del día. 1 hora, ok. Sí, al final vuelve y pasa lo mismo que les hacía la gráfica de ayer o estos días, que se convierte en un área bajo la curva y eso al final es una sumatoria de pérdidas, pero pues él está produciendo también puntualmente. Entonces al final el promedio de pérdidas se compara con el promedio de producción de energía. Listo.